Hoy hablamos con el infectólogo Néstor Sosa, exdirector del Gorgas y ahora jefe de enfermedades infecciosas del Hospital de Nuevo México, donde hay 35 casos positivos de coronavirus. Y también el señor Sosa asesora a nivel gubernamental en Nuevo México. Doctor, ¿qué medidas han tomado en Nuevo México para que no sea una de las ciudades con tantos contagios como Nueva York, etcétera? Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista nuevamente. Sí, efectivamente, la gobernadora de Nuevo México, realmente cuando había muy pocos casos, creo que había como una decena de casos, tomó una serie de medidas entre las cuales estaban el cierre de las escuelas, dio la orden del distanciamiento social o estar en casa, y poco a poco en los siguientes días fue haciendo cierre de negocios. Y limitó pues la actividad comercial a lo enteramente esencial, y eso definitivamente impactó en el número de casos. Nosotros acá en el estado de Nuevo México y en la ciudad donde yo estoy, que se llama Albuquerque, hemos tenido muy pocos casos relativos a otros lugares como Nueva York, New Jersey, incluso ajustando por la población que hay aquí. Así es que eso nos ha permitido también tener un tiempo en el hospital para preparar la respuesta, para comprar ventiladores, comprar equipos de protección personal y prepararnos desde el punto de vista organizativo para la respuesta en todo el estado, ¿no? ¿Panamá debería priorizar en comprar pruebas o ventiladores en este momento de la pandemia? Si la curva de casos es ascendente y hay una serie de modelos que predicen el número de camas, el número de camas de intensivo y el número de ventiladores que se espera utilizar, entonces en base a esos modelos uno puede tratar de tomar una decisión en un sentido o el otro, ¿no? Obviamente yo no estoy trabajando en Panamá, no sé exactamente los cálculos, pero sí hay que hacer modelos matemáticos para tratar de la mejor manera posible predecir qué es lo que se va a necesitar, si hacer más pruebas o si tener más ventiladores y camas disponibles. La OMS ya dijo que el COVID es 10 veces más letal que el H1N1 y la transmisibilidad. Sí, sí, definitivamente este virus es muy transmisible. Al inicio de la epidemia se estimaba que una persona infectaba por lo menos entre 2 y 3 personas. Yo he visto publicaciones más recientes que hablan hasta de 5 a 6 personas. O sea que si uno no toma ninguna medida, si uno anda por ahí feliz por la calle haciendo sus actividades, y está contagiando a personas, pudieras infectar 5 personas adicionales, y eso produce un crecimiento muy rápido, que es lo que se ha visto en las ciudades. Se vio inicialmente en China y se ha visto en las ciudades como Nueva York, Detroit, Chicago, Nueva Orleans, aquí en los Estados Unidos. Para volver a la normalidad, habría que saber quién está contagiado, aunque esté asintomático, o sea que habría que hacer muchísimas pruebas. ¿Nosotros ya estamos en esa línea o seguimos haciéndole pruebas solo a los que alcanzan, o sea, a los sintomáticos? Sí, esa es una buena pregunta, es decir, y es la pregunta que creo que todo el mundo se está haciendo en los diferentes países: en qué momento se puede abrir y bajo qué condiciones se puede abrir. Lo primero, obviamente, es que el brote actual esté disminuyendo significativamente, que haya cada vez menos casos o muy pocos casos que reflejen una baja transmisión comunitaria. En segundo lugar, como no se ha logrado que todo el mundo, o que un porcentaje alto de la población esté inmune, porque precisamente hemos hecho el distanciamiento social para aplanar la curva, ahora cuando se vayan a reabrir los comercios se tienen que tomar medidas, por un lado higiénicas, es decir, no se puede volver a la normalidad sin ningún tipo de medida. Probablemente vamos a tener que usar mascarillas, seguir ciertas reglas de distanciamiento social, continuar con el lavado de manos y el uso de desinfectantes de las manos, limpiar la superficie. Incluso cuando uno regresa de la calle, todavía habrá que quitarse los zapatos y dejarlos en la entrada de la casa en el garaje donde se pueda, para no llevar el virus a la casa. O sea, Y esas son medidas. separar los puestos en Sí. los aviones y en los restaurantes, por ejemplo. Restaurantes, por ejemplo, en el trabajo, tratar de evitar las reuniones multitudinarias, hacer muchas más reuniones como estamos haciendo precisamente en forma electrónica. Además de eso, en una situación ideal habría que tener digamos que el hacer pruebas de manera muy activa para detectar en qué momento se está reintroduciendo, o detectar tempranamente un rebrote o la famosa segunda oleada, para entonces inmediatamente tomar medidas y evitar que venga una segunda oleada con mayor transmisibilidad y letalidad. O sea que no, Como pasó no en va a Singapur, ser por ejemplo.
Exacto, no va a ser fácil regresar, hay que hacerlo porque tampoco uno puede mantener la economía cerrada de manera indefinida, pero sí hay que tener como un plan, igual como un plan de preparación para pandemia, este sería un plan para evitar la segunda oleada, y entonces tener una serie de mecanismos entre los cuales está el hacer las pruebas, el seguir a las personas que están positivas, el pedirles o exigirles que se pongan en aislamiento, y buscar a sus contactos también para estar seguro que no ha contagiado a más personas. Doctor, ¿hasta cuándo ve usted esta cuarentena? Y dos, si la endurecería todavía más a este momento. Sí, yo creo que depende del número de casos. O sea, lo primero es que tiene que haber un descenso significativo en el número de casos nuevos en los hospitales, los casos nuevos diagnosticados. La mortalidad es quizás lo último que cae porque las personas pues demoran, una vez que están en el hospital, pues ya uno no puede necesariamente evitar que se agraven. Pero sí ver una disminución significativa en el número de casos que refleje que ya no hay transmisión comunitaria activa. Eso es lo primero. Y eso puede ocurrir y va a variar mucho. Por ejemplo, acá en Nuevo México nosotros estimamos que más o menos a mediados de mayo va a empezar a caer la curva. Nosotros no hemos ni siquiera llegado al pico porque aplanamos la curva con las medidas que se tomaron. Entonces, nosotros realísticamente estamos hablando de junio primero, o sea que antes de junio primero probablemente no vamos a poder levantar todas las medidas que se han ¿Y implementado. con los números que ve en Panamá? Sí, la verdad que no te puedo decir. Yo sé que ha habido un aplanamiento un poco de la curva en los últimos días. Ya no es el subir y subir y subir de manera geométrica, sino que ha habido como un enlentecimiento. ¿Cómo habría que activar esto nuevamente? ¿Primero escuelas, primero cielos? ¿Cómo funciona? Sí, la verdad que eso es una pregunta muy difícil. Va a depender un poco de dónde tú piensas que está la circulación. A veces se puede hacer geográficamente. Si tú tienes un área donde ya no hay transmisión, tú puedes empezar a abrir. Los niños se afectan poco realmente clínicamente con esta enfermedad. El peligro de los niños es que lleven la enfermedad a una persona mayor en la casa. Entonces, uno puede abrir las escuelas, pero todavía tiene que tener precauciones, por ejemplo, si los niños están en contacto con los abuelitos, de que no haya este contacto digamos, cercano para evitar el contagio de las personas mayores en la casa. Pero sí, hay que ir abriendo primero las escuelas y luego las cosas esenciales o más importantes desde el punto de vista económico. La gente que da positiva a los 14 días le hacen una prueba y luego de 3 días le hacen otra prueba más. ¿Por qué hay veces la segunda sale negativa y la tercera sale positiva? ¿Son errores en las pruebas o el virus atacando nuevamente? Sí, bueno, las pruebas que se hacen primero detectan es una parte del virus, que es el ARN del virus o el material genético, y esto tiende a persistir positivo por mucho tiempo. Es el hecho de que una persona tenga el ARN positivo no necesariamente te dice que la persona es contagiosa o que está contagiando a otras personas, pero no tenemos otra cosa que hacer. Así que sí, en efecto se trata bajo ciertos parámetros de que la persona tenga por lo menos ya la excreción del RNA del virus negativa, pero vuelvo y te repito, nosotros sospechamos que eso persiste más de lo que realmente es la transmisión activa. En algunos estudios que yo he podido ver, la transmisión realmente cae después del séptimo día de síntomas. La persona, a pesar de que esté la prueba positiva, se baja mucho la contagiosidad. Y eso incluso en Estados Unidos a veces, si tú tienes ya 3 días de estar afebril, o sea, sin fiebre y sin tos, se te permite regresar al trabajo con ciertas restricciones, con una mascarilla y tomando ciertas medidas. ¿Cómo vacunarnos contra la influenza masivamente si nos piden no salir de casa ni aglomerarnos? ¿Qué sugiere usted? Por un lado, mantener el distanciamiento social en las filas. Segundo, se puede hacer también al aire libre, evidentemente con el sol, obviamente con las lluvias de Panamá, pero con el sol y la radiación ultravioleta del sol, pues hay, y el aire pues, que está circulando, pues disminuye un poco el riesgo que si tú lo haces en un área cerrada, con aire acondicionado, hay mayor posibilidad de inhalar el virus. ¿Usted recomendaría llevar a los niños a vacunar contra la influenza, tomando en cuenta que si no están saliendo de la casa, tampoco les va a dar influenza? Obviamente, yo te diría que sí, porque la temporada de influenza dura varios meses, entonces cuando se levante la cuarentena y las medidas de distanciamiento social, tendríamos entonces una epidemia de influenza, así que yo creo que sí, que a las personas que se está indicada la vacuna, si las autoridades de salud pues ofrecen un sistema seguro de administración sin que haya aglomeración de gente, yo llevaría sí a los que necesitan la vacuna sin temor, porque obviamente la influenza también mata. Ahora estamos, digamos que súper concentrados en el COVID-19, pero la influenza es también una enfermedad importante y en Panamá hemos tenido brotes, inclusive mortalidad asociada a la influenza, especialmente en la época de las lluvias. Doctor, Sí. por último, contratación de médicos extranjeros, ¿usted se lo recomendaría al gobierno o comparte la posición de ellos de que primero hay que contratar a todos los panameños que se pueda, aun si no tienen práctica?
Sí, la verdad, Flores, es una pregunta muy difícil. Es decir, yo diría que si hay una situación de crisis donde no hay médicos panameños capacitados, esa es una opción, tomando obviamente las medidas de que se contraten médicos que estén bien certificados, reconocidos internacionalmente, con sus credenciales, pero la verdad que es una pregunta que yo respondería haciendo un análisis de cuál es la disponibilidad de médicos y la necesidad de médicos, tanto en el país como según cómo esté la crisis en ese momento.